Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y todas ustedes esta noche de miércoles 8 de agosto de 2018. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Desde la Barrera. Hoy vamos a revisar qué ha pasado con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la ASEJ, que como se recordará, recuperamos apenas en enero pasado con la firma del acta de entrega-recepción entre la administración saliente y entrante de la auditoría, cuando se cumplió por fin una añeja y sentida demanda de muchos jaliscienses de rescatar el máximo órgano de supervisión del gasto público que mantuvieron secuestrado la clase política y los poderes fácticos por décadas. Este control pudrió a la ASEJ casi desde el inicio de su fundación. Una institución que se pensó con el propósito de avanzada de acabar con el lavadero de cuentas públicas y la corrupción que se daba en la vieja Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, donde los diputados de todos los partidos políticos intercambiaban impunidad. La ASEJ, sin embargo, nunca pudo cambiar esa historia. La lavandería de cuentas públicas y el uso faccioso de la fiscalización del gasto público se trasladó de los pasillos del Congreso a las oficinas de la auditoría que dirigió desde su nacimiento Alonso Godoy Pelayo, un abogado entonces de buena fama pública, misma que dilapidó cuando se dejó enredar en la trama corrupta que tejieron los líderes de la clase política y gubernamental y los poderes fácticos a los que responden. Godoy Pelayo tuvo que haber salido de la auditoría desde fines del 2010, cuando el diario Público Milenio reveló que recibió 9.8 millones de pesos por supuestas prestaciones no recibidas de la tristemente célebre legislatura 58, a cuyos líderes parlamentarios, Jorge Salinas del PAN, Juan Carlos Castellanos del PRI, Samuel Romero Valle del PRD, Oscar Díaz del PANAL, Alfredo Zárate del PT y Luis Manuel Vélez del Partido Verde, solaparon el millonario desfalco del Congreso del 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2010. Por la fiscalización a modo y la garantía de impunidad a las corruptelas que representaba Godoy para los grupos políticos que gobernaban el Estado, los principales ayuntamientos y la Universidad de Guadalajara, el auditor no solo lo mantuvieron, sino que permitieron que manejara la ASEJ a su antojo y sin ningún tipo de control. La construcción de un enorme edificio para renovar sus oficinas, estas que usted ve, y la libertad de asignarse su sueldo hasta volverse el más caro del país fueron solo un botón de muestra. Ignoró los llamados a rendir cuentas de la legislatura 60, de la legislatura 61, hasta que en agosto de 2016 decidieron sacudírselo por el alto costo político que les costaba mantenerlo. Godoy, sin embargo, logró imponer a una incondicional colaboradora, Teresa Arellano, como su sucesora en enero del 2017. Fue un último favor que le hicieron los actuales diputados y diputadas al reventar una convocatoria en diciembre de 2016 y no darle la mayoría de votos a ninguno de los tres finalistas para ser auditor. Así, en estos últimos 8 años, la ASEJ desangró toda su credibilidad y mantuvo en estado de coma la fiscalización en Jalisco, con todo el crecimiento de la corrupción e impunidad que ello provocó. Este proceso de descomposición forjó un lento nacimiento de organizaciones civiles cuyo poder fue creciendo hasta empujar el sistema estatal anticorrupción, cuya construcción permitió la llegada de un auditor propuesto por los ciudadanos. Ese nuevo auditor es Jorge Alberto Ortiz Ramírez, quien acaba de dar un primer campanazo esta semana al hacer públicas 448 auditorías a cuentas públicas que siempre habían sido manejadas con opacidad y lógicas facciosas. Veamos. Ya se encuentran en la página de la Auditoría Superior del Estado casi 500 informes y documentos relativos a las cuentas públicas y otras obligaciones de sujetos e instituciones obligados por transparencia en cumplimiento a la modificación que sobre el tema se promulgó en el 2015
para que sea la auditoría y no el Congreso el que transparente esta información. La nueva gestión de la Auditoría Superior del Estado se ha propuesto fomentar la cultura de la transparencia y generar confianza en los ciudadanos en un apartado administrativo que antes se caracterizó por la opacidad y la controversia. Con Jorge Ortiz, el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, vamos a conversar de esto esta noche. Quédese con nosotros y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera, y como le comenté, me da mucho gusto recibir aquí en nuestros estudios al auditor, al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, al doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Auditor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí. Al contrario, el gusto es mío. Antes de iniciar la conversación, si quieres, vemos una pequeña semblanza que hemos preparado de tu trayectoria. Muchas gracias. Adelante. El sucesor del controvertido auditor del Estado, Alonso Godoy Pelayo, es Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, quien antes trabajó una década en la Auditoría Superior de la Federación en diversos cargos. Fue elegido en una sola ronda por 35 diputados locales y se le tomó protesta en la madrugada del día 16 de diciembre del 2017. Es autor de textos como Panorama de la Fiscalización Superior en México, 2016, y de la Guía para correlacionar la Ley de Fiscalización con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es licenciado en Economía por el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. La maestría la obtuvo en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y es doctor por el Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido, doctor. Dio de qué hablar la auditoría esta semana y bueno, pues eso nos da pie a hacer un pequeño balance después de pues ya pasado el primer semestre de que tomaste las riendas de esta auditoría, que en la cápsula decía había sucedido directamente a Alonso Godoy Pelayo, pero hubo en el intermedio la administración de Teresa Arellano, quien realmente te cede la administración de la auditoría el pasado 1 de enero. Es correcto. ¿No? Sí. ¿Cómo va? Vamos avanzando, vamos haciendo mucho trabajo de escritorio y vamos dando resultados paso a paso, y yo creo que esto, lo que sucedió esta semana, es importante, que es transparentar los informes de auditoría para que toda la ciudadanía tenga conocimiento de lo que contiene. Ahorita vamos a entrar a ese tema, a revisar incluso la página, algunas de las cuentas que se hicieron públicas, que sin duda es un gran paso. Pero la primera pregunta sería, ¿cómo encontraste la auditoría? Una institución que estaba secuestrada por toda una trama de intereses, una institución por la que muchísimas organizaciones de la sociedad civil estuvieron luchando por años para que se cambiara, para que se renovara, y que había muchísimas resistencias para que eso sucediera, porque le garantizaba a la clase política y gubernamental pues toda una fiscalización a modo, incluso era como, en vez de revisar, encubría muchas cosas de irregularidades en las cuentas públicas. Cuando finalmente se logra este cambio en esta legislatura y tú llegas el 1 de enero de este año, del 2018, ¿cómo encuentras esa institución? ¿Qué nos podrías decir? La encontramos un poco ensimismada, yo diría, con pocos vínculos, incluso en aspectos muy naturales que tienen que tener este tipo de entidades. Un ejemplo es, no había mucha conexión con el ámbito federal. Uh-huh. Recordemos que las reformas de 2015 establecen el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros debemos de tener mucha comunicación para homologar muchos criterios y aspectos metodológicos de auditoría. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco prácticamente no tenía relación y no se hablaba con las otras auditorías a nivel subnacional y tampoco a nivel federal. Yeah.
Es decir, estaba ensimismada. Aislada, podríamos decir. Aislada. Lo mismo sucedía con medios de comunicación. Medios de comunicación y sociedad civil y ciudadanía no sabían qué estaba pasando, incluso qué era, cómo se hacían las auditorías, el plan anual de auditorías. Bueno, nadie podía entrar a ese edificio. Las puertas estaban cerradas, no tenían acceso. De hecho, muy pocos periodistas o ningún periodista había accedido al edificio. No había ruedas de prensa, no había información. No, nada. O sea, entonces, yo creo que esa es parte del ensimismamiento de la institución. Muchas inercias que no eran sanas, digamos, el manejo de la información y la concepción de la información pública no era acorde a los tiempos que vivimos. Es decir, la información que genera esta institución y cualquier otra es pública. Es decir, no es de la institución, es de la sociedad. Entonces, esas dinámicas son las que empezamos a permear y cambiar poco a poco en la institución. Estamos también teniendo mucho trabajo de escritorio porque viene también una etapa de transición a un nuevo modelo de fiscalización. Es decir, el viejo modelo, que todavía estamos terminando de revisar la cuenta pública 2017, es bajo un modelo que se va terminando y van a hacer un modelo desde la revisión de la cuenta pública 2018 que tendrá que cambiar en metodologías, el cómo se revisa, el cómo los criterios, incluso de la profundidad o la extensión, los alcances de auditoría, y en eso estamos trabajando y tenemos que tener mucha capacitación. Capacitación en todos los sentidos, al interior y también en los servidores públicos que ejercen recursos públicos y también con medios de comunicación. La interacción es muy importante. La pedagogía en la fiscalización nos interesa mucho. Muy bien. Además de este aislamiento, auditor, ¿cuántas resistencias y de qué nivel has encontrado para tratar de dar esta evolución y este cambio para que la auditoría vaya adquiriendo y recobrando la confianza del ciudadano? Las inercias eran de años, eran muy añejas. Entonces, tal vez... Por lo tanto, las resistencias también. Las resistencias, incluso yo diría que había en algunos aspectos ceguera de taller. Es decir, es un aspecto que los que trabajan mucho tiempo en alguna institución ya no se dan cuenta de los posibles vicios o errores y necesitamos o tuvimos que oxigenar con gente de afuera las dinámicas al interior. Desde los procedimientos más sencillos hasta nos estamos metiendo en aspectos ya más técnicos en la conformación desde las etapas de planeación, la ejecución y la información y el cómo se comunican los trabajos de fiscalización. Se leyó desde fuera que hubo un cambio ahí en una cláusula para que a tu llegada quien sucedió a Alonso Godoy Pelayo se quedara en una posición clave ahí en la auditoría. Me refiero a la exauditora Teresa Arellano. ¿Qué dinámica se ha adquirido ahí? La dinámica es institucional. Yo creo que con este caso y con toda la institución ya estamos enfocando más a procesos. Es decir, los criterios individuales están pesando menos y van a pesar menos conforme vayamos avanzando. Es decir, ya no interesa quién esté o no nos va a interesar quién esté dirigiendo, siempre y cuando haya procesos claros y todo pase por estos procesos, y son procesos bastante técnicos y lo van a seguir siendo. Supongo que los directivos ya son todos de tu equipo. No, hay gente que todavía está en la institución. Estamos avanzando en todas las áreas y quiero fusionar también gente que va ingresando y gente que ha estado allí en la institución. O sea, como en todas instituciones, nunca es bueno generalizar, encontraste gente valiosa ahí dentro de la auditoría. Hay gente valiosa, hay gente que entiende de auditoría pública. Y eso lo tengo muy presente, que tener auditores, formar un auditor tarda mucho tiempo, porque, no hay una carrera de auditoría pública. No hay una carrera
que... Son egresados de contaduría que van especializándose en el tema de o son egresados de contaduría o son ingenieros o en otras carreras y conforme va pasando el tiempo se van especializando en la materia que tiene que ver con finanzas públicas. Un contador generalmente no conoce o no sabe mucho de finanzas públicas. Entonces tienes que converger en varias carreras. Hay politólogos, hay ingenieros que revisan obra pública, por ejemplo, Okay. O en otros aspectos. Entonces, formar auditores no es sencillo, entonces hay que aprovechar lo que ya existía en la institución y hay que empezar a regenerar algunos procesos para que poco a poco demos mejores resultados. A ver, yo recuerdo que había evaluaciones de INCO, por ejemplo, que ponían a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en los últimos lugares de la tabla nacional, porque al analizarla veían una nómina obesa y con pocos auditores. También veían poco porcentaje del presupuesto estatal auditado. Incluso mencionaban casos de nepotismo. ¿Encontraste eso? ¿Qué has hecho para erradicar eso? Vamos a empezar a ampliar la muestra de fiscalización para que en estos indicadores y en otros nos vaya Sí era baja entonces. En algunos aspectos depende cómo lo midieran, pero por ejemplo, siempre ya hay un buen rato que se fiscalizan los 125 municipios. Uh-huh. Lo de INCO, si no mal recuerdo, era sobre todo una evaluación a el marco jurídico de la fiscalización en el Estado. Es donde más afectación o más impactaba la evaluación, era el marco jurídico de la fiscalización. Es decir, en Jalisco no había una buena ley o un marco jurídico que permitiera hacer un buen trabajo de fiscalización. Muy bien. En cuanto al número, la nómina de la auditoría, ¿era la adecuada? ¿Había gente de más? ¿Había gente de menos? A juzgar por ese cambio de oficinas de un edificio de 2 niveles a uno de, recuérdame cuántos pisos tiene ese. Son 10. 10 edificios. ¿Era necesario un cambio a un edificio de esa dimensión? Siempre una institución va evolucionando y nosotros, si nos dan más dinero, nosotros tenemos mayor margen de auditoría. Uh-huh. Es decir, el dinero en este tipo de instituciones nunca va a sobrar porque uno va ampliando las muestras y ampliando los entes que se deben de fiscalizar. No más que en este caso, en vez de usar el dinero para auditar más, se hizo para tener una oficina más grandota, ¿no? Hay que distribuir, por ejemplo, y invertir en recursos humanos. Es decir, los espacios son importantes. Sí, claro. Pero no es la esencia de la institución, de este tipo de instituciones, no es esa. La esencia son los recursos humanos. Tener sin duda buenos auditores y también hay que ver, no nada más hay que concentrarnos en la fuerza auditora, porque después vienen procesos que tienen que ver más con lo jurídico, que necesitas un buen equipo de abogados. Un buen equipo que no, si tú me dices, no hay hay más abogados que antes. Sí, porque incluso así se pensó la reforma. Si tú te recuerdas, a nivel nacional, la Constitución reformó diversos artículos para que los resultados de la fiscalización estuvieran mejor soportados jurídicamente. Nos mandató a todos a establecer por lo menos 2 unidades, una de investigación y una de sustanciación. Esas son nuevas. Uh-huh. Otro caso que se necesita reforzar con recursos humanos es la auditoría de desempeño, que prácticamente a través de la historia de la institución nunca se hizo una auditoría de desempeño. Eso implica tener... Que desde la ley del 2009 ya se contemplaba. Ya se contemplaba. O sea, pasaron casi 10 años y no hubo una sola auditoría de desempeño. Y había, en ese aspecto, había, digamos, no estaba claro quién debía hacer las auditorías de desempeño en específico. El parafraseo de la ley decía el Congreso, pero unos asumían que siendo la auditoría superior un órgano técnico del Congreso, claro, era la institución quien la debería hacer. Pero como no la marcaba explícitamente, muchos atribuían a que era el Congreso quien las debería de hacer las auditorías, y no decía auditorías tal cual, pero
¿Cuántos colaboradores encuentras en la nómina de la auditoría en enero que llegas? En enero había aproximadamente 370 y pico de 75. 375. Más o menos. ¿Eso se mantiene? Al inicio se les terminó el contrato alrededor de 70, de los cuales la mayoría no regresó a la institución y hubo algunos que sí se reincorporan y a partir de allí empezamos a ver necesidades de la institución y empezar a ver cómo el nuevo marco jurídico nos empieza a requerir mayores reacomodos, reasignaciones de las áreas. De las áreas, de los perfiles. Por ejemplo, los auditores de desempeño, no todos o muy pocos son contadores. Es otro perfil porque tiene que ver con otro tipo de auditorías, otro tipo de evaluaciones. Es decir, allí se concentra o se va a concentrar otro perfil. Los que hacen los tramos de control a través del proceso de fiscalización también son distintos. Entonces, estamos en una evolución dentro de la institución muy importante que también hay que reconocer, hay que seguir haciendo el trabajo que está comprometido en el plan anual de auditorías, en el plan anual de trabajo. Ese se sigue haciendo día con día y se tiene que habilitar las nuevas atribuciones y se tiene que dar énfasis en otros aspectos. Y te digo, por ejemplo, 2. Las nuevas atribuciones es tener y coordinarnos al interior del sistema estatal anticorrupción. Es un mandato de ley. Hubo una nueva ley. Nosotros conformamos parte del consejo. Del comité coordinador. Del comité de coordinación y el órgano de gobierno. Si te parece, doctor, retomamos ese tema. Tengo que ir a una pausa. Correcto. Y regresamos para platicar de eso. Si el edificio está lleno o no, está vacío, si les quedó grande, si les quedó corto. Y si se deslindó, si hizo alguna revisión de los que se fueron. Con ese tema regresamos y desde luego también a revisar las cuentas públicas que ya son públicas. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Estamos conversando con Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Doctor, te preguntaba, entonces estos más de 300 colaboradores que están allí sujetos ahorita a una revisión, ¿no llenan este enorme edificio? Ya somos más. Ya de esos 300 nos vamos incorporando. Es el caso de el área de desempeño. Ya hay gente que se está encargando de eso y vamos a crecer, sobre todo en esas áreas. Las de jurídico y las de evaluación de desempeño van a tender a crecer. Okay. Entonces, sí se están ocupando espacios. Va a haber unos reacomodos también, incluso en las áreas, para que los procesos sean más claros y tengan mayor fusión algunos tramos de auditoría que necesitamos que así sea. Otro, por ejemplo, donde se archivan las cosas, tal vez ir migrando, y es lo que vamos a hacer, algo menos de papel, más electrónico, más digital. Ese es uno de los retos a mediano plazo. Entonces, sí vamos a ir evolucionando y te comparto que hemos abierto el edificio incluso a sociedad civil. A mí me da mucho gusto. Eso fue un gran símbolo, ¿no? Que desde ahí se lanzara la exigencia de, por ejemplo, el fiscal que sirva a Jalisco, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y lo hacemos con el ánimo que las instalaciones de la auditoría también estén a disposición de la ciudadanía. Esos espacios, allí hay un auditorio y que es cómodo, que es amplio. Entonces la sociedad civil se ha adueñado en ciertos aspectos de esos espacios y ahí hacen reuniones de trabajo que son al final del día productivas para sus propósitos. Eso debería de ser, ¿no? La auditoría debe de ser una institución mucho más allegada a organizaciones de la sociedad civil que incluso mismo a las estructuras
de gobierno o de la clase política. Sí, a la academia, a sociedad civil, a medios de comunicación, es decir, a ver, nosotros, nuestros, digamos, aliados o son los o nuestros, no quisiera decir clientes, pero a quienes estamos destinados nuestro trabajo es a los ciudadanos. Entonces, en los términos del nuevo presidente electo, el único que manda es el pueblo, dice Andrés Manuel López Obrador, un poco así. Sí, ¿no? Estamos en una democracia, así debe ser. A tu llegada como nuevo titular, ¿hubo cosas que detectaste irregulares, que hayan sido objeto de hacer alguna denuncia, algo así? No tal cual una denuncia, tuvimos un acto de entrega de recepción, hubo algunas observaciones, ya lo había comentado. Porque una institución que estuvo tan cerrada, tan reacia al escrutinio público, pues algo escondía, sin duda. Pero hay que distinguir entre la administración de la auditoría y el trabajo técnico de la institución. O sea, esos son dos. Y el trabajo técnico de la institución también tiene que ver con un proceso de fiscalización que no solamente en la institución se realizaba o se realiza. Es la institución bajo el actual modelo o el modelo que se está terminando, es un modelo que un tramo de la fiscalización le corresponde a la Auditoría Superior, pero otro tramo le corresponde al Congreso. Ok. El Congreso también tiene que entrar en acción para revisar las cuentas. Por ejemplo, la entrega-recepción que hizo Alonso Godoy a Teresa Arellano. Sí. Y en su momento el de Teresa Arellano a ti. Es correcto. Y entonces, por eso, a nivel nacional, se planteó que todas las auditorías a nivel subnacional tuvieran un mismo modelo, y el modelo es que en el futuro, para la revisión de la cuenta pública 2018, el Congreso solamente conocerá de los resultados de fiscalización y todo lo demás se va a otras instancias para completar el ciclo de fiscalización. Es decir, las sanciones ya se tendrán que promover o a los órganos internos de control cuando no sean graves las faltas administrativas, a el tribunal cuando son faltas administrativas y créditos fiscales y ese tipo de acciones, y el fiscal anticorrupción deberá conocer de denuncias de hechos. Ya cuando se trate de denuncias de desvío de recursos, de sumas importantes, irá dentro de este sistema anticorrupción de la auditoría directo a la Fiscalía Anticorrupción. Sí, ya no pasa por la aprobación del Comité de Responsabilidad, de la Comisión de Responsabilidades de los diputados. Entonces es el nuevo modelo que se va a implementar. Presupuestalmente, ¿cómo te fue a tu llegada en el 2018? Supongo que ya aprobada la cuenta. Ya había un presupuesto de alrededor de 290 millones de pesos. Es lo que ejerces, 290 millones de pesos. Sí. ¿Suficiente e insuficiente? Adecuado para empezar a fiscalizar lo que es el presupuesto del Estado de Jalisco. Es decir, debemos de aprovechar esos 200 millones que se nos da para que se empiece a mover y se empiece a fiscalizar de mejor manera las dependencias y las entidades fiscalizadas del Estado. Muy bien, bueno, pues a 8 meses de tu llegada, doctor, yo diría que viene este primer campanazo. Lo otro, pues ya no lo explicabas, fue mucho trabajo de oficina, de estar evaluando, viendo y tomar las riendas, el control de la auditoría. Y bueno, esta noticia se dio esta semana. Está usted viendo en la pantalla parte de la página de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Esta es la parte donde ya se le dio clic al micrositio que dice publicidad de cuentas públicas, algo así. Sí. Doctor, si quieres explicarnos un poco. Ese micrositio es donde la sociedad puede consultar los informes de auditoría. Informes de auditoría. Que la institución le manda al Congreso para que ellos también revisen y en su caso
dictaminen y voten lo propuesto por la institución. Así es. Está contenido 448 informes de auditoría entregados en el 2018, 2017, 2016 y en 2015. A ver si nos pueden ayudar ahí en la producción a picarle a los del 2015 y luego buscar una cuenta, la más vieja que está en el 2009. A ver si es posible, si no ahorita aquí la platicamos. Hay una cuenta desde el 2009 ahí que pues está guardada en el Congreso, supongo. Hay que revisar cada uno de estos informes, cuál es el estatus que guardan en el Congreso. Algunos ya han sido votados, algunos se han propuesto como créditos fiscales, algunos todavía no. Entonces ese estatus no le corresponde a la auditoría tener el control. Decíamos que este es como el primer gran campanazo de esta nueva administración de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Yo le he llamado la ASEJ libre porque estas cuentas públicas no hacían honor a su nombre, auditor, eran cuentas públicas secretas. Que no eran públicas. Que no eran públicas. Entonces, Y había este falso debate de que no es que a la auditoría no le toca al Congreso, cuando la ley claramente, aún la ley que ya está derogada, pues sí le daba esta facultad e incluso obligación a la auditoría de hacer públicas estas revisiones de las cuentas públicas. Sí, hay interpretaciones jurídicas que dicen que esta información es reservada, pero nosotros, atendiendo al 116 constitucional, que dice claramente que los informes de auditoría son públicos, nosotros los hacemos públicos. La Constitución de Jalisco también tiene ese espíritu. Entonces, la Ley de Transparencia desde 2015 aclaró quién debería tener esta información en sus páginas, y entendimos que es la institución, la Auditoría Superior, quien la debe tener, y es el cumplimiento que estamos. Sí, así es. Desde el 2015, y un poco por la insistencia de periodistas, fue decirle al ITEI, al Instituto de Transparencia, a ver, ¿a quién le toca? Tú define. Sí. Y efectivamente desde el 2015 el ITEI dice, no, pues la auditoría las tiene que hacer públicas. ¿A qué atribuyes que había resistencia a hacerlo? No tengo claridad, no tengo claridad ni el contexto del por qué no se realizaba, pero en estas interpretaciones sobre la reserva de la información tal vez podría caber la explicación. Uh-huh. Es una interpretación de algunos abogados que dicen que se debe de reservar información. Actualmente sí hay reserva de información, pero sobre algunos aspectos, por ejemplo, cuando se están revisando la reserva de información sobre, digamos, nombres o datos personales que pueden ser sensibles, porque está en un proceso y no es algo que tenga ya un dictamen final. Claro, es decir, eso también tenemos que dejarlo claro. Ahí no se ponen los nombres incluso de exalcaldes, simplemente se ponen la explicación de lo que se les está solicitando y los montos que no lograron solventar. Estas cuentas están todavía con los criterios de la anterior ley, y los diputados todavía pueden recibir observaciones o pueden recibir documentación para solventar algo de lo que la auditoría envió. Sí, y a mí me interesa ir poco a poco haciendo una pedagogía de parte de la institución y hasta a la institución para ir aclarando todo el lenguaje técnico de la fiscalización. Es decir, qué es una observación, qué es una aclaración, qué procedimientos hay cuando se aclara o no se aclara, cuándo es un presunto desvío, cuándo es al erario, cuándo es cada término y cada etapa de la fiscalización, para que empecemos a dimensionar en dónde estamos y en cada etapa cuál va a ser o cuál puede ser su consecuencia. Es importante que, derivado de este tipo de ejercicios, empecemos a normalizar la información y la interpretación de la misma.
Así es, y bueno, esta publicación de 448 cuentas públicas auditadas también ayuda a los diputados del Congreso a ver y a medir más o menos qué tarea pendiente tiene, ¿no? Sí, esto en el mediano plazo tendrá que servir como insumo para el Congreso. En las discusiones del Congreso este tipo de información es útil y tiene varias vertientes. Una es, en un futuro, en la asignación del presupuesto, en la discusión, en la designación y aprobación del presupuesto, este tipo de ejercicio ayuda porque saben quién está aprovechando mejor el dinero y dónde sí es conveniente incluso asignarle mayor partidas presupuestales, pero eso yo creo que se va a lograr en un mediano o largo plazo. La otra es saber que el Congreso es un contrapeso natural que así nos hemos planteado en la arquitectura constitucional de los otros poderes. Es decir, el Congreso es quien le debe pedir cuentas a los otros poderes y a los otros niveles de gobierno. Cuando auténticamente cumple ese papel, y que yo creo que en la historia de México los congresos le deben a los mexicanos ese papel fiscalizador, cumplirlo por primera vez en la historia. Yo iba a decir cabalmente, pero yo creo que pues nunca se cumplió ni mínimamente. La arquitectura está dada porque tenemos instrumentos, por ejemplo, las comparecencias. Las comparecencias es cuando un servidor público, un titular de una dependencia, o del Ejecutivo, o de otro, o el Ejecutivo de algún, poder, va y comparece ante el Congreso, y este tipo de información sirve para que allí se aclare, se discuta, se delibere los alcances de la administración del que está compareciendo. Es un ejemplo. Así es. Bueno, en la página que ahorita le mostrábamos, ahí la auditoría, supongo que trabajaron meses en habilitar este micrositio, porque son versiones públicas, según se lee ahí mismo. Trataron de hacer una síntesis de cada expediente, pero aún así uno encuentra pues en auditorías de hasta 30, 60 cuartillas, algunas de 18, de 20, y encontramos de ayuntamientos, cuentas públicas de ayuntamientos de toda la entidad, de distintas dependencias, dependencias auxiliares del gobierno del estado, de secretarías, en fin. Son de OPDs de los 3 niveles de gobierno, organismos públicos descentralizados y de los 3 poderes constituidos. Entonces, en ese sentido, vamos a ir progresivamente actualizándolos. Cada vez que nosotros demos la información al Congreso, cada mes vamos a ir actualizando este micrositio. Y bueno, ahí hay auditorías que no hizo tu equipo, sino que son auditorías que hicieron las anteriores 2 gestiones y que fue lo que ustedes encontraron ahí pendiente en la auditoría. Sí, a ver, volviendo ahorita a lo de las versiones públicas, este es un tema que se ha discutido a nivel internacional y nacionalmente, que debemos de tender las instituciones de fiscalización a hacer versiones más accesibles a la ciudadanía. Más simplificadas. Más comprensibles, sí. Simplificadas, para que la ciudadanía ejerza el control social. Y se acerque más a la exigencia de la rendición de cuentas de sus representantes, de sus funcionarios. De sus funcionarios. Y eso nosotros debemos de aprender del ciudadano el lenguaje que a ellos les sirve. Nosotros también muchas veces, los técnicos, pecamos de que nosotros manejamos muy bien el argot o los conceptos de contabilidad gubernamental, de finanzas públicas. En ese sentido, nosotros sí debemos de escuchar a ciudadanos, a organizaciones, a ONGs o a periodistas, las recomendaciones para hacer más accesibles esta información. Yo creo que en un futuro, a mediano plazo, tendríamos que tener versiones mucho más simplificadas. Que de un vistazo sepamos si está bien o mal ejercido el presupuesto o quién
está ejerciendo mejor el presupuesto entre ayuntamientos, entre dependencias, entre poderes. Pues muy bien, el auditor nos habló de futuro. Vamos a ir a una pausa y al regreso lo que viene después de esta publicación de las cuentas públicas, que hizo realidad algo que estaba ya ahí en la norma, en la ley, y que sin duda es un avance para la fiscalización que tenemos en Jalisco y para lograr el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad. Usted ya puede entrar, si le interesa su municipio, si le interesa alguna dependencia en particular, puede ver ahí y leer lo que tienen pendiente de aclarar de su ejercicio presupuestal estos ayuntamientos o estas dependencias. Vamos a la pausa y regresamos para ver lo que viene también en el futuro próximo en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos aquí desde la barrera. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de miércoles. Retomamos nuestra conversación con Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco desde enero de este año. Platicábamos y le explicábamos a detalle en el bloque anterior de esto que se difundió de las auditorías, las revisiones a estas cuentas públicas que estaban ahí en la auditoría sin hacerse del conocimiento público, cuentas que, como le digo, estaban desde el 2009. Ese es un gran paso, sin duda, auditor. Sí. ¿Qué viene? Viene implementar el nuevo modelo de fiscalización, que es mucho trabajo, hacer nuevos procesos, hacer nuevos macroprocesos. Así es, porque se deroga la ley de fiscalización, aquella que vimos con muchísima esperanza por allá del 2009, recuerdo, sí, cuando todos esperábamos que esa nueva ley de fiscalización quitara todos los vicios que se daban en la revisión de cuentas en manos de los diputados. Sin embargo, esa ley pues no nos llevó a buen puerto. Hoy hay otro intento que entra en vigor en este año, en el 2018. Sí, en la revisión de la cuenta pública 2018. Entonces, para revisar bajo nuevos criterios. Eso se va a empezar en el 2019. En 2019, pero hay aspectos en 2018 que hay que hacer. Y debemos de establecer procesos, lineamientos, formatos, nuevos criterios, atender nueva normativa. Es mucho trabajo para atender todo lo que se nos viene. Es decir, tenemos nuevas áreas, las de investigación y sustanciación, las que hablamos. Tenemos nuevos actores en el panorama, es decir, el sistema estatal anticorrupción. O sea, una interacción que no había antes. No, y una coordinación que no había antes y nos implica mayores esfuerzos entre instituciones estatales y también a nivel nacional. A ver, pero esto robustece a la auditoría. Esto robustece, implica mucho trabajo, pero implica también tener mayor interacción y mayor diálogo entre instituciones que debíamos de estar coordinadas desde antes. Las instituciones, algunas ya existíamos. Pero no estaban coordinadas. No estamos coordinados. No estaban dentro de este comité coordinador del sistema estatal anticorrupción. Y también... Y ni conectadas a nivel nacional. Quiero destacar que a nivel nacional hay un sistema nacional de fiscalización que homologa criterios de auditoría. Ya. Es decir, la aspiración es que ya no se distinga si es una auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación o cualquier auditoría practicada por una auditoría a nivel subnacional. Los criterios van a ser los mismos o tienden a ser los mismos, los métodos de auditoría van a ser los mismos, y allí te comparto que en esta hay una asociación que aglutina a las entidades de fiscalización superior. El acrónimo es ASOFIS. Y allí comparten mesa todas las auditorías a nivel subnacional
Y todos tus colegas todos del mis país. colegas, y allí hay una presidencia y 6 coordinaciones. Sí veían que en redes Sí. sociales compartías que a ti te tocó coordinar la región de Occidente. La región Pacífico, Pacífico, que es más grande. Baja California Sur, es Sinaloa, es Durango, es Nayarit, Jalisco y Colima. Entonces nos vamos a coordinar y también tenemos la encomienda en esta coordinación de, se llama el grupo temático de creación de capacidades. Es decir, empezar a crear capacidades para que la fiscalización sea más robusta en el país. Muy bien. Y viene también, me platicabas, las primeras auditorías de desempeño. Sí. Estamos también ahorita diseñando las metodologías para que a partir de la revisión de la cuenta 2018 ya se evalúe el desempeño de las entidades. Que supongo que esa auditoría es más compleja de hacer que revisar números. Sí, son 2 aspectos distintos que se complementan y dan mucha luz al ciudadano. Es decir, la de cumplimiento financiero revisa si se gastó conforme a la norma. Y honestamente. Y honesto. O sea, que no haya un desvío, o sea, que se gaste conforme a la norma, es decir, que se aplique conforme a la ley de contabilidad gubernamental, a la de Hacienda, todas. Pero lo otro es si se lograron las metas y objetivos para las cuales se destinó dinero. Claro. Es decir, no solamente es necesario saber si se está gastando dinero. Si se está gastando bien. Se está gastando bien y se están logrando los resultados. Y tengamos valor público para el cual nosotros, los ciudadanos, pagamos impuestos. Eso va a ser un gran paso incluso para medir y deliberar en lo público el desempeño de muchas dependencias. Es decir, en salud vamos a ver si el objetivo de salud no es gastar o pagarles a los médicos o comprar medicinas. O sea, esos no son los objetivos. Los objetivos es que haya, por ejemplo, un objetivo último, menos mortalidad. O si el programa de los útiles escolares que se están dando a los niños de primaria están logrando el objetivo que se fijó esa política pública. Sí, que muy probablemente es el mejorar el aprendizaje de los niños. Y disminuir la deserción escolar, por decir algo. Sí. ¿No? O en seguridad pública que esté bajando los índices delictivos. O sea, no es tener más personal, más policías o mejores armados, que eso sí lo lleva a cumplir los objetivos, pero los objetivos son otros. Entonces, incluso cambias la lógica de los procesos de los funcionarios públicos hacia resultados. Así es. Entonces, te ayuda incluso a evaluar políticas públicas, sí, a evaluar desempeño de funcionarios, que luego eso también puede servir para que el ciudadano decida en una elección, por ejemplo. Sí, eso te marca incluso si las dependencias deben de tener mayor o menor presupuesto. O sea, si hay una dependencia que está dando buenos resultados, es muy factible asignarle más dinero público para que el Estado avance de mejor forma. Ahí podría crearse un incentivo para mejorar la administración pública, un incentivo para el buen funcionario público, ¿no? Sí, pero también estoy consciente que arrancar un sistema de evaluación de desempeño es un trabajo lento y implica tener muchos pasos para tener algún resultado de esta naturaleza. Como es lento también la percepción que tiene el ciudadano de que hablamos mucho en los medios del sistema estatal anticorrupción, de lo bien que va Jalisco, pero luego dicen, pero yo no veo ningún resultado, yo no veo que castiguen a un funcionario y yo sigo viendo que se habla y un día sí y un día no, estallan escándalos de corrupción. ¿Qué les dirías a estos ciudadanos que ya ven con desesperación la falta de esos resultados concretos, auditor? Sí. Que esto es un trabajo de largo plazo. Esto nos va a implicar incluso una generación, por lo menos. Quien diga que la corrupción se va a terminar, no está siendo realista.
La corrupción se controla. Esa es la principal promesa de Andrés Manuel López Obrador, de nuestro nuevo presidente. Sí. La corrupción se controla y se va acotando, y lo que debemos de ir liberando espacios y dependencias y ir acotando al funcionario y sobre todo inhibir conductas. Que sepa que el funcionario, que lo que se hacía muy fácil antes, el mal funcionario ya no se va a hacer tan fácil y se va a ir complicando. Alguna vez te escuché decir que era aumentarle el costo al funcionario corrupto. Sí, que el aumentarle el costo y disminuir la ganancia. Cuando a alguien ya no le salga tan barato el hacer las cosas, se la va a pensar 2 veces y esto va a ir cambiando y va a ir permeando incluso la cultura hacia la legalidad, el Estado de Derecho, ya la impunidad va a ser más, pero son ciclos lentos que al final del día se logran a través incluso de una generación. Pues vamos a estar ahí muy pendientes. Auditorio, te agradezco muchísimo esta visita, esta segunda visita. Ya te habíamos tenido aquí en compañía incluso de otros integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Te esperamos pronto. Hay mucho de qué seguir hablando de esta labor fundamental para lograr este objetivo y esta exigencia ciudadana de combatir la corrupción y la impunidad. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Buenas noches. Pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche. Nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo viernes. Pásela muy bien.